La sala del consejo estaba en silencio. No un silencio tranquilo, sino el silencio que precede a una explosión. 10 líderes alienígenas estaban sentados en un círculo de luz brillante. Sus rostros reflejaban miedo, algo que no habían sentido en 1000 años. En el centro de la sala se encontraba una humana, una mujer. Vestía un sencillo uniforme gris, sin medallas ni armas. Su nombre era la embajadora Elena Voss. No gritaba, no estaba enfadada. Simplemente se quedó allí, tranquila, con una leve sonrisa en el rostro. Un líder alienígena, de piel azulada y arrugada por la edad, se inclinó hacia adelante. Su voz temblaba. Embajador Voss, por favor. Le pedimos su ayuda. Cometimos un error, lo sentimos. Elena ladeó ligeramente la cabeza. No dijo nada. Otro líder más joven y desesperado habló con rapidez. Tu gente puede salvarnos. Ahora tienes el poder. Por favor, te lo suplicamos. La habitación tembló. Luces rojas parpadearon en las paredes. En algún lugar del exterior, en la oscuridad del espacio, algo gigantesco se acercaba. Algo que ni siquiera el consejo podría detener por sí solo. Elena finalmente habló. Su voz era baja, pero cada palabra resonó como un martillo. Demasiado tarde. Los líderes alienígenas se quedaron paralizados. Uno de ellos susurró en voz baja, casi inaudible. ¿Qué hemos hecho? La pantalla se puso negra. Texto en pantalla. 7 años antes. 7 años antes de ese momento, la Tierra era un planeta pequeño y débil a los ojos de la galaxia. Los humanos eran recién llegados al espacio. No tenían grandes flotas, ni armas poderosas, ni aliados fuertes. El Consejo Galáctico, un grupo de poderosas especies alienígenas, veía a la Tierra como poco más que una niña que no comprendía lo peligroso que era realmente el universo. La humanidad solo tenía una cosa que pedir al Consejo: ayuda. Un asteroide gigantesco, repleto de minerales raros, se dirigía directamente hacia la Tierra. Era lo suficientemente grande como para acabar con toda la vida en el planeta. Los científicos humanos lo intentaron todo, pero no contaban con la tecnología necesaria para detenerlo a tiempo. Así pues, por primera vez, la Tierra envió una petición al Consejo Galáctico, un mensaje de esperanza, un mensaje pidiendo protección. El representante humano en aquel entonces era un joven diplomático llamado Daniel Cole. Se encontraba frente a la misma sala del consejo, nervioso pero esperanzado. Explicó el peligro, mostró pruebas, suplicó que se les proporcionara tan solo una nave, un arma, cualquier cosa que pudiera ayudar a salvar miles de millones de vidas. Los miembros del consejo murmuraban entre sí. Entonces uno de ellos, un alienígena llamado Caldrin, el líder del consejo en aquel momento, soltó una carcajada. No una carcajada amable, sino cruel. Humanos, dijo Caldrin sacudiendo la cabeza. No estáis preparados para las estrellas. Sois primitivos, débiles. ¿Por qué deberíamos malgastar nuestros recursos en una especie que no nos ofrece nada a cambio? A Daniel le temblaban las manos. Millones de personas morirán. Niños. Familias. Por favor. Caldrin miró a los demás miembros del consejo, sonriendo. Este no es nuestro problema. Que aprendan la lección. Quizás el dolor les enseñe lo que las palabras no pueden. El consejo votó. Todos y cada uno de los miembros votaron en contra. Daniel permaneció allí, en silencio, con el corazón destrozado. Hizo una última pregunta. ¿Entiendes lo que estás haciendo? Estás eligiendo dejar morir a miles de millones de personas cuando podrías evitarlo con una sola orden. Caldrin se recostó en su asiento imperturbable. La humanidad suplicará, y aún así diremos que no. El mensaje fue enviado de vuelta a la Tierra. Solicitud denegada. Daniel Cole regresó a casa sin nada, sin ayuda, sin esperanza, solo el silencio de las estrellas. Esa noche, de pie al aire libre, bajo el cielo estrellado, viendo cómo el asteroide se hacía más grande y brillante cada noche, Daniel se hizo una promesa silenciosa a sí mismo. Algún día nos necesitarán, susurró, y lo recordaremos.
Aún no lo sabía, pero esa promesa cambiaría el futuro de la humanidad para siempre. De vuelta en la Tierra, la gente se preparó para lo peor. No llegaría ayuda externa. No habría aliados. No habría barcos de rescate. La humanidad estaba completamente sola. Y por primera vez en la historia, comprendieron una simple verdad. Si querían sobrevivir, tenían que hacerlo por sí mismos. El asteroide no esperó permiso. Se acercaba cada día más, una roca ardiente de muerte suspendida en el cielo nocturno. A la Tierra le quedaban 7 meses. 7 meses para salvar miles de millones de vidas. Sin la ayuda de las estrellas. Daniel Cole no regresó a casa y se dio por vencido. Fue directamente al Comando Espacial de las Naciones Unidas, aún temblando de rabia por las crueles palabras del Consejo. Reunió a todos los científicos, ingenieros y valientes soldados dispuestos a luchar por una oportunidad de sobrevivir. Dijeron que no, dijo Daniel a la sala llena de rostros cansados y asustados. Así que decimos que sí. A nosotros mismos. La humanidad no poseía tecnología alienígena avanzada. Pero sí tenía algo que el Consejo no esperaba: desesperación, trabajo en equipo y pura obstinación. Los científicos trabajaron día y noche, casi sin dormir. Tomaron diseños antiguos de cohetes y los reconstruyeron desde cero. Los ingenieros soldaron metal con manos temblorosas, conscientes de que un solo error podría hacerles perder meses que no tenían. Los soldados se entrenaron para una misión que nadie creía posible: volar directamente hacia el asteroide y desintegrarlo con cargas nucleares antes de que llegara a la Tierra. Era arriesgado, era casi imposible, pero era el único plan que tenían. Países que antes se disputaban tierras y dinero, de repente colaboraron. Por primera vez en la historia, los seres humanos de todo el mundo dejaron de luchar entre sí y se centraron en un único objetivo: la supervivencia. Un joven piloto llamado Marcus Reyes se ofreció voluntario para la parte más peligrosa de la misión. Pilotaría la nave que transportaba la carga nuclear directamente contra la superficie del asteroide. Existía una posibilidad muy real de que no regresara. Antes del lanzamiento, Marcus se encontraba junto a Daniel en la plataforma de lanzamiento, mirando las estrellas. ¿Crees que los extraterrestres nos están observando?, preguntó Marcus en voz baja. La mandíbula de Daniel se tensó. Que observen. Que vean lo que sucede cuando nos subestiman. La noche del lanzamiento, el mundo entero contuvo la respiración. Familias enteras se reunieron alrededor de las pantallas. Los niños se tomaron de la mano con sus padres. Nadie sabía si esto funcionaría. La nave de Marcus despegó hacia el espacio, atravesando la oscuridad como un brillante rayo de esperanza. El asteroide se hacía cada vez más grande en la pantalla a medida que se acercaba. Mantenía las manos firmes, aunque su corazón latía con fuerza. Por la Tierra, susurró, y soltó la carga. La explosión iluminó el cielo como un segundo sol. Por un instante todos temieron lo peor. Luego, lentamente, el asteroide comenzó a fragmentarse. En lugar de una sola roca gigante y letal, los pedazos más pequeños se quemaron inofensivamente en la atmósfera. Marcus sobrevivió. A duras penas. Su nave resultó dañada, pero logró regresar con vida. La Tierra se salvó. No por extraterrestres, no por el poderoso Consejo Galáctico, sino por las propias manos de la humanidad. Hubo celebraciones en todo el mundo, pero debajo de la alegría, algo más había cambiado. Algo silencioso y permanente. La humanidad ya no confiaba en nadie fuera de su planeta. Habían pedido ayuda y, en cambio, se habían burlado de ellos. Habían suplicado y se habían reído de ellos. Nunca más, decían. Nunca más dependerían de nadie para sobrevivir. En los meses siguientes, los líderes mundiales se unieron como nunca antes. Crearon un nuevo plan unificado: fortalecer la Tierra por sí misma, con discreción y cuidado, sin pedirle absolutamente nada a la galaxia. Daniel Cole, ahora considerado un héroe, recibió un nuevo cargo. Se convirtió en el jefe de la nueva división de investigación del espacio profundo de la Tierra,
Un programa secreto centrado en la construcción de la propia flota, las propias armas y el propio futuro de la humanidad. Recordaba cada palabra que Kaldrin había dicho. Recordaba las risas. Recordaba el silencio cuando la Tierra pidió ayuda y no recibió nada. De pie en su nueva oficina, mirando una foto de la Tierra desde el espacio, Daniel susurró la misma promesa que había hecho aquella noche bajo las estrellas. No nos ayudaste cuando te necesitábamos, dijo en voz baja. Así que no esperes que lo olvidemos. A lo lejos, el Consejo Galáctico no tenía ni idea de lo que estaba sucediendo. Para ellos, la Tierra seguía siendo el mismo planeta débil y primitivo de siempre. Desconocían que, a puerta cerrada, la humanidad ya estaba cambiando, fortaleciéndose, preparándose. Ignoraban que, en algún lugar de aquel pequeño planeta azul, se había encendido un fuego. Un fuego que algún día brillaría con más intensidad que cualquier cosa que el Consejo hubiera visto jamás. Y ahora, nada podía detenerlo. Tras la crisis del asteroide, los años transcurrieron rápidamente. En la superficie, la Tierra parecía normal. Las ciudades crecían. La vida continuaba. Pero en las profundidades de la Tierra, en bases ocultas y laboratorios secretos, la humanidad estaba cambiando de maneras que la galaxia no podía percibir. La División de Investigación del Espacio Profundo de Daniel Cole pasó de ser un pequeño equipo a una operación masiva y secreta. Los científicos estudiaron cada pieza de tecnología alienígena que la Tierra había recopilado. Los ingenieros aplicaron ingeniería inversa a antiguas piezas de naves procedentes de acuerdos comerciales anteriores. Lenta y silenciosamente, la Tierra construyó su primera flota real. No lo anunciaron a la galaxia. No pidieron permiso. Simplemente trabajaron. Daniel envejeció, pero su pasión nunca se apagó. Antes de dejar su cargo, formó a una nueva generación de líderes para que continuaran con la misión. Entre ellos se encontraba una joven perspicaz y serena llamada Elena Voss. Había crecido escuchando la historia del asteroide, las risas crueles del Consejo y la silenciosa promesa de Daniel. Hizo suya esa promesa. «Algún día nos necesitarán», le dijo Daniel antes de retirarse. «Cuando llegue ese día, no olvides lo que nos hicieron». Elena nunca lo olvidó. Para cuando se convirtió en la embajadora principal de la Tierra, la humanidad ya no era la especie débil y primitiva de la que el Consejo se había burlado. Contaban con naves poderosas, armamento avanzado y algo aún más peligroso, la unidad. Mientras que otras especies de la galaxia a menudo luchaban entre sí por el poder, los humanos habían aprendido a colaborar tras haber estado a punto de perderlo todo. Mientras tanto, al otro lado de la galaxia, el Consejo creía que todo estaba bien. Seguían considerando a la Tierra insignificante, un planeta pequeño que no merecía una vigilancia constante. Estaban demasiado ocupados lidiando con sus propios problemas, cada vez mayores. Una nueva amenaza había surgido, algo que el Consejo jamás había previsto. Un poderoso imperio alienígena, conocido como los Trexianos, se expandía rápidamente, destruyendo planetas y conquistando especies una a una. Los Trexianos eran implacables, tecnológicamente superiores e imposibles de negociar. Planeta tras planeta caía bajo su control. El Consejo lo intentó todo. Enviaron sus flotas más poderosas. Intentaron la diplomacia. Intentaron recurrir a viejas alianzas. Nada funcionó. Los Trexianos eran simplemente demasiado fuertes, demasiado avanzados, demasiado superiores a todos los demás. El pánico se apoderó del ayuntamiento. Los líderes que antes se sentaban orgullosos en sus sillas ahora discutían y se señalaban con el dedo, desesperados por encontrar alguna solución. Kaldrin, ahora mucho mayor, permanecía sentado en silencio en una reunión del Consejo, escuchando informes sobre colonias destruidas y especies moribundas. Le temblaban ligeramente las manos. Por primera vez en su larga vida, sintió verdadero miedo. Uno de los miembros más jóvenes del Consejo, nervioso y pálido, finalmente dijo lo que nadie quería admitir. Hay una opción que no hemos probado. La habitación quedó en silencio. La Tierra,
dijo el joven líder. Nuestros exploradores informan que ya no son la misma especie débil de antes. Su flota ha crecido. Su tecnología ha avanzado mucho más allá de lo que esperábamos. Quizás podrían ayudarnos. El rostro de Kaldrin se ensombreció al recordar aquello. Ya los rechazamos una vez. Nos reímos de ellos. ¿Por qué iban a ayudarnos ahora? Nadie tenía respuesta. Pero la amenaza de Trex se acercaba cada día más, destruyendo sistemas estelares enteros sin piedad. La desesperación fue minando poco a poco el antiguo orgullo. Sin más opciones, el Consejo tomó una decisión que jamás pensaron que tomarían. Decidieron enviar un mensaje a la Tierra. Esta vez no era un mensaje de burla, sino un mensaje pidiendo ayuda. El Consejo transmitió su petición, redactada con sumo cuidado y un respeto que jamás habían demostrado. Explicaron la amenaza de los trexianos. Explicaron el peligro que representaba para toda la galaxia. Preguntaron, por primera vez en la historia, si la humanidad consideraría ayudarlos. Entonces, esperaron. Pasaron los días. No hubo respuesta de la Tierra. Pasaron más días. Todavía nada. El silencio era más denso que cualquier palabra. Les recordaba el mismo silencio que ellos mismos habían mantenido con la humanidad, años atrás, cuando la Tierra les imploró ayuda y no recibió nada a cambio. Kaldrin miraba fijamente la pantalla vacía, con el peso del pasado oprimiéndole. Por fin comprendió, por primera vez, cómo debió sentirse Daniel Cole estando en esa misma habitación, implorando ayuda que nunca llegó. Nos están castigando, susurró para sí mismo. Con nuestro propio silencio, el Consejo desconocía que la Tierra ya había tomado su decisión. Elena Voss se encontraba en una reunión privada con los líderes de la Tierra, sosteniendo en la mano el mensaje del Consejo. Su mirada era serena, pero su voz transmitía el peso de la historia. «Quieren nuestra ayuda», dijo en voz baja. «Después de todo lo que hicieron, después de todo lo que perdimos». Miró hacia la vieja fotografía de Daniel Cole que colgaba en la pared, recordando sus últimas palabras. «Que esperen», dijo Elena finalmente. «Que sientan exactamente lo que sentimos nosotros». Muy por encima de la Tierra, las naves humanas se preparaban en silencio. No para la guerra, todavía no, sino para algo mucho más poderoso, un mensaje que la galaxia jamás olvidaría. 10 días después de que llegara el mensaje del Consejo, Elena Voss finalmente envió una respuesta. Fue breve, solo 2 palabras. «Estamos escuchando». Un suspiro de alivio recorrió la sala del Consejo como una ola. Kaldrin, ya mayor y cansado tras años al frente de un Consejo que poco a poco lo perdía todo, se permitió un pequeño respiro de esperanza. Quizás, solo quizás, la Tierra lo salvaría. Los preparativos se realizaron con rapidez. El Consejo solicitó una reunión formal, cara a cara, a bordo de su propia estación. Querían disculparse debidamente, en persona, y suplicar la ayuda de la humanidad contra la amenaza trexiana, que estaba a solo unas semanas de alcanzar el espacio del Consejo. Elena aceptó venir. Sola, sin flota, sin armas. Solo ella, entrando en la misma cámara donde Daniel Cole una vez había suplicado ayuda y había sido objeto de burlas. Cuando entró en la sala del Consejo, se hizo el silencio. Su aspecto era tan sereno como Daniel la había descrito. Mirada firme, confianza tranquila, sin rastro de miedo. Kaldrin se levantó de su asiento, con las manos temblorosas. Había ensayado este momento durante días, pero ahora, de pie frente a ella, pronunciar las palabras le resultaba más difícil de lo que esperaba. «Embajador Voss», comenzó con voz grave. «En nombre del Consejo Galáctico quiero decirles que nos equivocamos. Hace años, les dimos la espalda a su gente cuando más nos necesitaban. Los llamamos débiles, primitivos. Nos reímos de su dolor. Fue cruel, y es un error que lamentamos profundamente». Los demás miembros del Consejo asintieron, algunos bajando la mirada avergonzados. Kaldrin continuó con la voz ligeramente quebrada. «Ahora nos enfrentamos a un enemigo que no podemos derrotar solos.
Los Trexianos destruirán todo lo que hemos construido. Le pedimos su ayuda, embajador Voss. Le pedimos perdón, por favor. Elena no dijo nada al principio. Dejó que el silencio se instalara en la habitación, pesado e incómodo, igual que el silencio que una vez le habían impuesto a la tierra. Pensó en Daniel Cole, parado en ese mismo lugar, suplicando mientras los niños en la tierra esperaban para ver si vivirían o morirían. Pensó en Marcus Reyes, volando solo hacia un asteroide porque nadie más lo ayudaría. Pensó en cada noche de insomnio que la humanidad pasó fortaleciéndose en soledad, sin nadie a quien recurrir en busca de apoyo. Finalmente, ella habló. ¿Recuerdas lo que le dijiste a mi predecesor? Preguntó con calma. Dijiste que la humanidad suplicaría, y aún así dirías que no. Kaldrin bajó la cabeza. Lo recuerdo. No volvimos a pedir limosna, dijo Elena. Construimos, crecimos, sobrevivimos sin ti, porque nos enseñaste que teníamos que hacerlo. La sala permaneció en silencio, con todos los líderes alienígenas escuchando atentamente. Tienes razón, nos hemos fortalecido, continuó Elena, lo suficiente como para ayudarte ahora, si quisiéramos. Un destello de esperanza cruzó el rostro de Kaldrin. Entonces, Elena sonrió, con la misma sonrisa pequeña y tranquila del principio. Demasiado tarde, las palabras impactaron la habitación como un golpe físico. El rostro de Kaldrin palideció. Detrás de él, un miembro más joven del consejo susurró en voz baja, casi imperceptible. ¿Qué hemos hecho? Elena no se regodeó. No alzó la voz. Simplemente se giró y miró por la ventana de la habitación hacia las estrellas, donde la flota trexiana se acercaba. No detendremos a los trexianos por ti, dijo en voz baja. Pero tampoco les permitiremos llegar a la Tierra. Nuestras fronteras están protegidas. Las tuyas no. Ese es el precio de la decisión que tomaste hace años. Caminó hacia la puerta. Luego se detuvo y se giró por última vez. Quizás la próxima vez, dijo. Lo pienses 2 veces antes de reírte de una especie que pide ayuda. Salió de la habitación sin decir una palabra más. En cuestión de semanas, los mundos restantes del Consejo cayeron ante el avance de Trex, planeta tras planeta. La humanidad observaba desde una distancia segura, con sus propios sistemas protegidos e intactos, tal como Elena había prometido. La noticia se extendió rápidamente por toda la galaxia. Una historia fue contada y recontada entre todas las especies supervivientes. La historia del pequeño y primitivo planeta llamado Tierra, otrora ridiculizado y abandonado, que llegó a ser lo suficientemente fuerte como para provocar la caída del poderoso Consejo Galáctico. Nadie se atrevió a llamar débil a la humanidad otra vez. De vuelta en la Tierra, Elena Voss estaba afuera, bajo el cielo nocturno, igual que Daniel Cole lo había hecho años atrás. Miró las estrellas, tranquila y sin miedo. Lo recordamos, susurró suavemente, tal como dijiste que lo haríamos. Sobre ella, la flota terrestre montaba guardia en silencio, fuerte e inquebrantable, preparada para lo que la galaxia enviara a continuación. La humanidad ya no estaba sola, jamás volvería a estarlo.